Mateo 10, del 24 al 39. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Amén. Nos asomamos hoy a este texto que tiene mucho contenido y lo primero creo que nos salta a la vista, o yo creo que más o menos lo intuimos, sin ponernos técnicos porque no nos interesa ahora, pero entendemos que esto que hemos leído no es como un solo discurso de Jesús, una única pronunciación, es más bien como la recopilación de las enseñanzas de Jesús, que todos conocían, y que el evangelista pues las agrupa, ¿no? Las compila y las reúne porque coincide en cierta temática. ¿Y cuál es el contexto? Esta porción está dentro de lo que se llama, dentro del ámbito de los estudios bíblicos, el discurso misionero de Jesús. Ya podemos entender la importancia que tiene. Y en este contexto, en el bloque temático, tenemos por un lado instrucciones para la misión inmediata que iban a hacer los discípulos en Galilea. Luego, advertencias que vendrían a tener mucha relevancia para el contexto de las comunidades cristianas perseguidas décadas después, lo que sería el Seed Level del propio evangelista, que ha agrupado aquí la frase de Jesús, y enseñanzas sapienciales sobre el discipulado. Por último, también hay enseñanzas escatológicas sobre el juicio. Pero ya el principio del capítulo 10 comienza precisamente con el pasaje de la misión de los 12 apóstoles y la autoridad que ellos tenían, que se les había dado, para la misión liberadora que tenían que hacer. Que, por cierto, es la misma que la nuestra hoy. Y entre un pasaje y otro, en los versículos 16 y 23, que es como la mitad de uno y de otro, de lo que vamos a ver hoy, tenemos a Jesús explicando que ellos, los discípulos, comisionados para la misión, también van a ser perseguidos igual que Jesús. Somos insistentes normalmente con esto.
hacer misión liberadora de Dios en el mundo, proclamar el Evangelio, te lleva a tener no sé, yo digo a los poderes, que no sé otra forma de decirlo, a los poderes que rigen el mundo en tu contra. Es ir a contracorriente y recibir oposición o persecución, como tantísimas veces hemos dicho, porque lo tenemos escrito, no que nos lo inventemos. Hay personas y hay un sistema o sistemas, ¿no? Y hay formas de hacer las cosas que son enemigas de Dios, porque no están acorde a la voluntad de Dios y le hacen precisamente violencia y obstáculos a la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a ser nosotros portavoces de un reino que cambia el sentido de cómo funciona el reino de este mundo, si vamos a proclamar justicia, entre otras cosas, al modo de Dios, que poco se parece a la justicia humana, las estructuras injustas del mundo nos vienen en contra de una forma u otra. Y si son muy poderosas, pues nos pisotean, y si nos aplastan y nos hacen tortillas, pues nos hacen tortillas. Nada nuevo. Conocemos los evangelios, conocemos, aunque sea un poquito, la historia de los mártires de la Iglesia, ¿verdad? Y los mártires actuales de hoy en día, ¿verdad? Que siguen habiendo muchísimos por desgracia en otros países, algunos contextos islámicos, o en Corea del Norte, o en otras situaciones complicadas, pero también en Occidente, ¿no? De otra manera. Podemos considerar un mártir también al pastor Martin Luther King, ¿no? En nuestro contexto, por ser coherentes con Jesús, si nos pronunciamos a la contra de las estructuras que reinan gracias a la ventaja que le brindan ciertas desigualdades, si tú te opones a eso, te va a llover el palo por algún lado, ¿no? Vemos esto desde chicos, lo vemos en los colegios, lo vemos en el instituto, lo vemos en, no sé, ¿no? Si tú te pones del lado del niño al que hacen bullying, pues te lo hacen a ti también, te ha tocado premio, pero tú estás acorde a la justicia, tú sabes que eso está mal y protestas. No, aunque sabes que te va a caer, te cae, ¿no? O te pasa en los trabajos, o te pasa en... ¿no? Porque todo está, no solamente los poderosos, no, que son las estructuras del mundo, de la vida, de todo. De ahí que Jesús, que fue conducido a la cruz, desde el poder religioso y político de aquel tiempo, ahora a los discípulos, en el versículo 24, le dice Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. El discípulo, el siervo, van a correr la misma suerte que el maestro si verdaderamente son seguidores, son consecuentes con ese maestro que dicen seguir y tienen como vida el programa de ese maestro. Y nuestro maestro es Jesucristo. El camino que toca es el camino de la cruz. Es ese camino de negarte a ti mismo en tus comodidades y amar a Dios por encima de todas las cosas. Y amar al prójimo como a ti mismo, con actos que demuestran ese amor. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? ¿Pero dónde se nota? Cuando hay desigualdad, cuando hay abuso, cuando hay, como hemos dicho antes tantas veces, opresiones y cosas. Actuar desde el Evangelio. El camino nuestro es tomar nuestras propias cruces, transitar por ahí, de acusaciones, de oposiciones, en algunos lugares de persecución, todo lo que nos quiere crucificar por seguir a Cristo, precisamente, por seguir a nuestro Maestro e ir detrás de Jesucristo proclamando libertad a los cautivos, no solamente con un mensajito así bonito de eslogan. Es hacerlo aunque los poderes del antirreino se nos echen encima y se nos echan. Tenemos promesa de vida eterna. Una vida eterna que para nosotros
ha comenzado ya, que no es para cuando tú te mueras. Esa vida eterna la estamos viviendo ya. Cristo ha resucitado. Yo ya sé la victoria que me espera. Yo ya celebro esa victoria. Es mía. Por eso milito en una esperanza nueva y activa. Milito con mis propias contradicciones, todo hay que decirlo. ¿Por qué crees que nos dice el versículo 16? Bueno, se lo decían los discípulos, pero por ende estamos nosotros ahí metidos también. Que nos envía como ovejas en medio de lobos. Versículo 17 también le dice a los discípulos le dice que se guarden de los que los pueden entregar a los concilios y llevar ante las autoridades y azotarlos. Vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, porque predicar lo que él predicó nos genera ciertos enemigos que están satisfechos con la injusticia que está reinando, con las situaciones que hay. Así como Jesús tuvo enemigos, vamos a tener enemigos si somos consecuentes con el Evangelio de Jesús. El siervo no es más que su Señor. Y a veces, como se dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 47, la Iglesia puede contar con el favor de la gente del pueblo. Yo le decía a la gente de Los Rubios esta mañana, probablemente aquí todo el mundo está encantado con la Iglesia. Pero mira la historia, ¿no? Las autoridades, salvo excepciones, ya sean autoridades judías, ya sean autoridades romanas, las que sean a lo largo de la historia, como digo, no han sido favorables a la Iglesia, incluso muy recientemente tampoco, salvo cuando la propia Iglesia es anestesiada y es amaestrada y nos hacemos cómplices de ciertas cosas y damos nuestro voto y a ciertas cosas y miramos para otro lado porque nos están dando... ¿Entendéis? Me estoy explicando, ¿no? Tiene que preocuparnos las alianzas de la Iglesia con los poderes políticos, con los poderes económicos o con los de la índole que sean. A nosotros dicen, bueno, el sermón hoy, el pastor está siendo un poquito exagerado. Da igual, mira, rebájale si quiere, rebaja la intensidad si quiere, pero quédate con esta preocupación de la alianza con los poderes y con ciertas fuerzas. Porque esas alianzas con quienes no son el Señor, sino son otros ídolos, nos atan luego las manos para poder anunciar la voluntad de Dios, porque estamos sometidos a otra cosa. Tenemos a otro Señor, a lo mejor nos da beneficio económico, nos da regalitos de lo que sea, y entonces ya nosotros ya no tenemos tampoco voz profética ni autoridad para decirle eso, ¿no? Tenemos que saber que seguir a Cristo es tomar nuestra propia cruz, y tomar la cruz es llevarla apaleado, sabiendo que vas hacia, entre comillas, hacia un Gólgota, y estar dispuesto a dar tu vida por amor a otros. Algunos teólogos lo llaman proexistencia, según el modelo de Jesús. Jesús vivió viviendo por los demás y dándose por los demás, nosotros llevamos esa vida también, ¿no? Si a Cristo lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa, a los suyos? Eso es lo que plantea el versículo 25. Y no podemos olvidar, siempre que hay cositas de este detalle, frenamos aquí para volver a tenerlo presente, que era la gente de fe de aquel tiempo quien acusó a Jesús de ser un Belcebú. Es muy triste, pero podemos ser los cristianos quienes acusemos a otros cristianos de ser satanases, cuando los verdaderos adversarios, que es lo que significa la palabra Satanás, los verdaderos adversarios del Evangelio, estemos siendo nosotros. Podemos ser gente supuestamente religiosa que no hace más que acusar, que señalar, que condenar a los propios seguidores de Jesucristo que sí están precisamente actuando conforme a su voluntad. Esto lo sabemos bien.
Si vas con Cristo, de otro lado te van a llamar apóstata, te van a llamar hereje, te van a llamar, no sé, han llamado de todo aquí, liberal, feminista, me han dicho tantas cosas. Pero estamos confiados, descansados en Dios. Porque el Maestro, el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, ya pasó por ahí, por el Gólgota de verdad, por la cruz de las cruces. En la compañía del Espíritu Santo afrontamos ese camino de cruz, de oposiciones, de rechazo, con la alegría del que sabe que ya está en victoria. Recibir oposición a veces, y yo creo que diría que es el signo de que vamos por buen camino. Pero si nuestro discurso es de esos discursos que contentan a todo el mundo, lo tenemos que pensar. A veces tenemos una idea muy simple o muy reducida de lo que significa confesar a Cristo, que también aparece aquí en el pasaje. Si me confesáis delante, ¿no? Pero confesar a Cristo, además de decir que, por supuesto, creemos en Él, que decimos, Él es el Logos de Dios, Él es Dios hecho carne, que Él es nuestro Señor y Salvador, todo esto que bien aprendemos y bien decimos, también implica seguir su modelo y aplicarlo. Eso es confesarle delante de los hombres, como dice el versículo 32. No hay ahí no hay una dualidad, no hay una cosa que se dice y otra cosa que se hace. Esto es confesar a Cristo no de boquilla, es con la vida, de vida. Yo confieso a Cristo de vida, es lo que tenemos que plantearnos. No solamente como algo que aprendes para soltar, ¿no? Para decir y soltar. De boquilla ya sabemos que hay mucha gente que lo dice, ¿no? Y hay gente poderosa que, perdonadme, bien se merecería un título de anticristo, que dice ser cristiana, aunque sus actos son de terror, son un antitestimonio precisamente. Esto más bien sería lo que dice el versículo 33, ¿no? Negarle delante de los hombres, eso sería, ¿no? Porque esos actos no están dando a conocer a Cristo, al revés, ya puedes utilizar tu Biblia como bandera, ya puedes utilizar pulserita cristiana, la camiseta de esta, si tus actos son un antitestimonio, no llevan a Cristo, no conducen a Cristo. Esta es la famosa hipocresía que para nosotros se nos hace muy clara, la vemos muy evidente cuando vemos a algún político, da igual el signo, que dice ser cristiano y luego vemos rápidamente la mentira por sus hechos, ¿no? Qué fácil, lo vemos ahí, pero también lo tenemos a pie de calle, también lo tenemos a pie de iglesia, y son contradicciones que también las tenemos nosotros mismos. Tú las tienes y yo las tengo. Jesús firmemente nos lleva a reflexionar. Y esto tiene que hacer que nos pongamos a la luz del Espíritu Santo y en oración también para ver en qué estado estamos nosotros respecto a nuestro compromiso. Y a la luz de todo lo que estamos viendo hasta ahora en este pasaje, que me estoy soltando cosas también, porque ahí los pajarillos muy bonitos, pero me lo estoy saltando. Entendemos bien que Jesús diga eso de no penséis que vengo a traer paz a la tierra sino espada. Porque os van a perseguir por mi causa, ¿no? Porque va a haber conflicto en la familia, dice también. Vosotros sabéis bien lo que es eso de poner disensión del hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Eso de tener a la familia en contra por causa del Evangelio, algunos lo sabéis. Es algo que ha estado muy presente en las familias evangélicas españolas. El reino de los cielos, que nosotros anunciamos y expandimos y vivimos, sufre violencia.
y lo tratan de zarandear, de destruir la semilla que va germinando en las vidas transformadas de la gente, ¿no? Que conoce al Señor. Poner el amor a Cristo por encima de todo trae consecuencias, incluso, como estamos diciendo, dentro de las familias que no lo van a entender. El versículo 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y cuidado, porque algunas veces se escuchan disparates también. Aquí no dice que no se les ame. ¿Cuánto se quiere, no, a una hija, no a un hijo? ¿Cuánto se quiere a los padres, a la familia? ¿No? Dice que se les ame más. Suena duro, suena potente, suena radical, pero por encima de todo, como decía aquel viejo mandamiento, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Estamos hablando todo el tiempo de la radicalidad del seguimiento. La radicalidad del seguimiento, que además a lo largo de la historia se ha vivido en distintos contextos de dificultades y de persecución, o donde la familia puede traicionar y acusarte ante las autoridades, como se hacía aquí en España en la época de la Inquisición, o como se hacía aquí también en España en la Guerra Civil y los años posteriores al franquismo. ¿Sí? ¿No? Y las cosas que estarán pasando en ciertos lugares, ahora mismo. Pero también tenemos otra opción, la de en vez de seguir a Cristo. Que por cierto, permiten que lo diga, porque yo he pintado un escenario de conflicto que no es paz, que por seguir a Cristo no hay paz, pero Él es nuestra paz. Pues en vez de seguir a Cristo, tenemos la opción de vivir para ti mismo, sin complicarte, sin que te persigan desde la comodidad. Pero si quieres encontrarte ahí en tu comodidad, en tu ego, en tu satisfacción, si quieres vivir para ti mismo, en vez de hallar la vida, dice el texto, la estás perdiendo. Porque estás en un espejismo de la vida, una vida que no es abundante en el sentido de Dios. La estás perdiendo, la estás malgastando en vanidades, en autosatisfacción. Pero el que en vez de vivir para sí mismo, pretende perder esa vida egoísta para entregarse a Dios a través de entregarse también al prójimo, esa persona estará perdiendo la vida fácil, tomando la cruz, tomando un camino espinoso, amando desinteresadamente, que a veces cuesta. Pero esa persona ha encontrado la vida de verdad, la vida que hay en Dios. Ha encontrado el sentido de por qué Dios nos ha llamado a esta existencia en la que estamos. No sé si conocéis, porque aquí se usa poco, el catecismo mayor, no el de Lutero, el catecismo mayor y el menor de la Confesión de Fe de Westminster. Tanto en una como en otra, el mayor y el menor, comienzan con el que el fin principal del ser humano, es glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, no a ti mismo. Nuestro sentido está en Dios. Glorificar a Dios. Y a pesar del dolor y la dificultad, quien decide perder su vida ególatra, según el planteamiento que puede facilitar o ofrecer el mundo, o tu propia humanidad, tu naturaleza, el que decide perder ese tipo de vida, está saboreando el intenso sabor de la vida del porvenir del reino. Esa vida no es una vida que está vacía. Esa es una vida que está rebosante. Rebosante de la vida abundante, rebosante de Dios, rebosante del amor, rebosante del Espíritu de Dios, rebosante de sentido. Como tantas veces, ya estoy terminando, como tantas veces en la Biblia, en el versículo 26 y luego en el 31, Jesús nos dice: no temáis, no temáis. Ahí tenemos unos cuantos más para la colección de los no temas. No temas, no temas. Ahí tenemos 2 para la colección.
El Señor te está diciendo, no temas. Y nos está diciendo como comunidad, no temáis. No temáis, pequeño rebaño, ¿no? Dice en Lucas 12. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto nos lleva a vivir de otra forma. Nos lleva a vivir de otra manera. No temas si vas a recibir oposición. No temamos si como comunidad nos van a dar caña, vamos a recibir oposición. Toma esa cruz. Que ligera es la carga y el yugo cuando vemos venir lo que viene por el horizonte. Se afronta con ilusión. Estamos viendo lo que viene. No me cuesta. Y sigamos a Jesús, nuestro Salvador, que es quien tiene palabra de vida eterna. Y esa palabra se ha pronunciado en la encarnación, se ha pronunciado en su ministerio terrenal, con muchos ejemplos de vidas concretas, se ha pronunciado en su muerte de cruz, se ha pronunciado en la victoria de la resurrección, se pronuncia ahora mismo en nuestro favor ante la diestra del Padre y se pronunciará irrumpiendo con una nueva realidad del reino de Dios. No tengamos miedo, firme y adelante. Soy Ideólogo.